Bueno, continuando con el módulo 1, analizando el rayo como un fenómeno electromagnético, eh, tenemos aquí el resumen de lo que se había realizado en el módulo anterior, en el video anterior, que era inicialmente ver la nube como un elemento eléctrico, unos fenómenos físicos terminaba cargada eléctricamente. Después de eso, la nube tenía un proceso de maduración desde el punto de vista eléctrico, donde eh, copaba sus capacidades de carga y finalmente había también un proceso de descarga y ese proceso de descarga está directamente implicado con el fenómeno ya del rayo. En esta imagen vemos cómo ya desde la nube viene el líder que va a ser digamos, el canal principal donde va la mayor cantidad de carga, ramificaciones. Puede ser que se conecten también a tierra o puede ser que regresen y se terminen descargando por el canal del líder. Y aquí en esta parte de esta edificación se ve cómo va saliendo el líder ascendente que en algún punto se va a conectar con el líder descendente. Hoy vemos ya como tal el fenómeno del rayo. En esta parte, ya la inquietud que vamos a plantear es analizar el rayo dentro de la fenomenología electromagnética y considerando ese rayo como un elemento con capacidades destructivas para los sistemas eléctricos, electrónicos, medios materiales o cualquier tipo de sistema desarrollado, digamos, en temas de ingeniería por el hombre, por el ser humano. Eh, Básicamente hay diferentes tipos de afectaciones a los sistemas. Aquí vemos una imagen de la Torre Eiffel. También dentro de la teoría, una vez empecemos a analizar las formas de onda de la corriente de rayo y toda la estructura de probabilidades, básicamente es mucho más probable que un rayo impacte una superficie alta, que tenga un punto de conexión a tierra, porque la impedancia vista desde este punto hasta la Tierra pues va a ser mucho menor que la que le ofrezca el medio por rutas alternas. Entonces en estructuras de gran tamaño pues hay una alta probabilidad de que los rayos impacten en ese punto. La probabilidad es bastante alta. Lo otro, aquí vemos aviones o aeronaves que sobrevuelan, también son estructuras o elementos que están, digamos, inmersos en una alta probabilidad de que sean impactados por un rayo y que finalmente esa corriente de rayos circule, lo que puede poner, digamos, en riesgo, eh, que el riesgo se materialice y pueda poner, digamos que en peligro todas las personas que estén en esta tripulación. Entonces de ahí surge el tema de empezar a investigar, a desarrollar, a entender toda una serie de metodologías, las cuales vayan en función de protección para los sistemas desarrollados por la ingeniería, donde esa corriente, esas altas energías del rayo no van a ser destructivas o a generar afectaciones fuertes a sistemas. Y básicamente otro aspecto importante a desarrollar es el tema de protección para los seres humanos o para las personas, porque en estadísticas actuales a nivel mundial, a nivel de Colombia, que en Colombia no se lleva una estadística de una forma juiciosa, pero si uno puede observar por los medios de comunicación masivos, donde efectivamente al año se van presentando muertes por causa de rayos, de actividad electromagnética. Listo, aquí tenemos los otros fenómenos asociados que ya habíamos tocado un poco tangencialmente y estos fenómenos son los que se dan. Aquí tenemos la escala de altura en kilómetros
en kilómetros, ya habíamos mencionado un poco que las bases de las nubes de tormenta se pueden encontrar en 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros, con referencia a la Tierra. Aquí tenemos todos los fenómenos que se pueden dar en la nube, que son cargas de nube-tierra, polaridad negativa, polaridad positiva, eh, intranube, entre nubes también se pueden dar descarga y todos los fenómenos que últimamente se están estudiando y se están observando con satélites y con instrumentación especializada para analizar toda esta fenomenología que se da en la parte superior de la nube con los diferentes, digamos, fenómenos que ya tienen identificados, ya sea por su color, por su magnitud o por su forma, y ya se tienen catalogados. Esto es otra área del conocimiento que se está desarrollando bastante fuerte en los últimos años y digamos que ahí se confirman muchas cosas como el circuito eléctrico ambiental, que se ha estudiado por muchos años. De las de los modelos de la corriente de descarga y retorno ya se había mencionado cuando se da la conexión de un rayo entre nube y tierra, se genera una corriente denominada corriente o primera corriente de descarga y retorno. Esta corriente de descarga y retorno, después de analizarla, se puede analizar desde el punto de vista electromagnético, pero también es interesante analizarla desde su forma de onda. Es decir, asociarle una forma de onda de la magnitud de la corriente en escala. Aquí tenemos escala de corriente en kiloamperios y el desarrollo temporal de lo que sería la forma de onda de la corriente de descarga de retorno. Eh, ¿Por qué, digamos, es importante caracterizar eso? Porque todos los estudios y análisis que se hacen ya de comportamiento de la corriente de descarga y retorno en sistemas que impactan los rayos y llevar todo eso a modelos matemáticos, modelos físicos, modelos eléctricos, pues es interesante conocer la fuente. Y la fuente para este caso sería la corriente. Esto nuevamente en un video más adelante se tocará con un mayor nivel de profundidad. Por el momento lo vamos a dejar como un modelo donde tiene unos comportamientos pico, es decir, el valor máximo que toma en un tiempo bastante corto, que es el frente de subida, el DIDT, el diferencial de corriente en el frente de subida, y llega hasta su punto máximo. De ahí viene un poco más lento el frente de bajada hasta que se extingue en el tiempo. Eso para una sola corriente de retorno, es decir, que no tenga descargas subsecuentes. Para el caso donde se dan descargas subsecuentes, eh, ya tendríamos una figura como la que está aquí, donde tendríamos kiloamperios y en el tiempo, y aquí podríamos ver cómo se presentan unos pulsos donde tienen pico máximo y una extinción en el tiempo para el tema de descarga subsecuente. Entonces, por el momento nos quedamos con la forma de onda que puede tener la corriente de descarga y retorno en magnitud de corriente, el pico máximo, valor de pico máximo y los tiempos de el frente de subida, el frente de bajada y los tiempos máximos de extinción del fenómeno. Ya aquí toca hacer un alto en el camino y ver la tercera fase de esta introducción a todo lo que tiene que ver con el fenómeno del rayo, es ver ese rayo como un problema, es decir, como unos elementos físicos que tienen unas energías a un nivel bastante elevado y que pueden ser destructivas, incluso atentar contra la vida de los seres humanos. Pues viendo ese rayo como un elemento destructivo que puede perjudicar personas
elementos o sistemas que están construidos, pues nos ponemos dentro del contexto mundial, y es que este mapa que estamos presentando acá es un mapa bastante típico que es tomado de la NASA. El mapa se va actualizando y básicamente acá en este mapa se representa la densidad, o sea, la frecuencia con la que caen descargas eléctricas sobre el mundo, y en la escala de colores se tienen los valores más altos, es decir, los países que van a tener una actividad eléctrica atmosférica más alta, que sería el color negro. Si nosotros observamos los tonos negros, digamos por acá en el centro de África, una tonalidad negra, es decir, que la actividad eléctrica atmosférica, con todo lo que tiene que ver de rayos, acá es bastante alta. Si ubicamos o ponemos en contexto a Colombia, vemos acá que por esta zona occidente, zona norte y en límites con Venezuela, vemos que tiene esos puntos negros donde indica que hay una alta actividad eléctrica atmosférica. De ahí lo que había mencionado, la pertinencia desde la academia, desde la universidad, generar conocimiento fuerte, un conocimiento científico en todo lo que tiene que ver con el fenómeno del rayo. Es muy pertinente en Colombia tratar desde la academia, desde la universidad, toda esta temática y todo este desarrollo de los fenómenos del rayo, tanto para niveles de pregrado como de maestrías como de doctorados. La Universidad Nacional de Colombia ha sido pionera aquí en Colombia con los grupos de investigación en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de temas aplicados, temas de ingeniería en eh, todo lo que involucra los temas de rayos. Listo. Y vamos a, ya dejando esta tercera fase, la tercera fase que era, voy a repetir o a repasar. La primera fase era entender cómo se carga una nube de tormenta. La segunda fase era entender el mecanismo de descarga y los tipos de descarga que se pueden presentar. La tercera fase era entender el rayo como un elemento natural o como un fenómeno natural de alta energía que puede traer consecuencias desastrosas a sistemas y a personas. Y ya vendría como un cuarto momento, que es lo que empezaría a analizar de aquí en adelante, es que si ese rayo finalmente es un elemento destructor para sistemas, es un elemento peligroso para las personas, aquí radica toda la estructura a nivel de estudios de ingeniería, a nivel de normativas, tanto nacionales como internacionales, que van a ir en función de la protección. En esta introducción, el cuarto momento tiene que ver con todo, entender los sistemas que actualmente se desarrollan desde el punto de vista, desde la óptica de la ingeniería, para ver cómo se pueden llevar a sistemas de protección, cómo se pueden diseñar o prever sistemas de protección. En esta imagen vemos o vamos a recopilar un concepto que es bastante importante y lo que tiene que ver con análisis y protección de tipo integral. Es decir, que cuando hablamos de rayos o afectaciones de sistemas, los sistemas no se pueden analizar de forma aislada. Es decir, si en esta imagen que yo estoy analizando aquí, digamos que tenemos una universidad, y yo quiero analizar todas las componentes de riesgo para planificar y finalmente tener un diseño de ingeniería que vaya en función de la protección contra rayos. Finalmente, esto tiene que trabajarse de forma integral. Y se trabaja de forma integral es analizando todas las estructuras que están alrededor.
Cuando uno analiza todas las estructuras que están alrededor, pues ya estoy incluyendo mi estructura de forma integral con el entorno, no mi estructura como un sistema aislado. ¿Por qué? Porque como hemos venido tratando el rayo como un fenómeno electromagnético y ya vimos que la corriente o la primera descarga de retorno tiene una forma de onda, tiene una magnitud, tiene un pico, en este punto, por ejemplo, puede impactar un rayo. Acá, digamos acá en el punto 1 que se está analizando acá, puede impactar un rayo. Pero ese rayo que impacta acá, cuando hay una corriente que está circulando por la teoría o la ley de Ampère, cuando yo tengo una corriente asociada a una corriente, yo tengo un campo magnético. Y ese campo magnético pues va a estar, digamos, eh, ortonormal a la flecha de corriente que esté imprimiendo en el punto de impacto. Quiere decir que si el rayo impacta en el punto 1 por propagación electromagnética, yo puedo tener afectaciones en un punto, digamos en el punto 2 que se ve acá. Lo que quiere decir que el rayo o un rayo puede impactar en un punto, pero puede tener consecuencias negativas en un punto remoto, en un punto lejano, por propagación electromagnética. Igual sucede, si el rayo llegase a impactar en el punto 2, podría tener afectaciones, digamos, en el punto 6. ¿Y solo por qué? Porque hay una corriente que está impactando acá. Esa corriente pues trae una propagación electromagnética que puede traer consecuencias negativas en el punto 6. Todo por la teoría de campos electromagnéticos. Aparte de esto, el rayo, eh, digamos que es un fenómeno electromagnético que aplica para campos variables en el tiempo. Lo que esto se podría modelar, yo podría modelar esto como una línea de transmisión acá, en este punto, si este fuese el punto de impacto, y finalmente lo que yo tendría sería unas ondas eléctricas y magnéticas, finalmente electromagnéticas, que se estaría propagando por todos los puntos del espacio y podría entrar a afectar otros sistemas. Lo que quiere decir, volviendo a ese concepto de análisis integral, es que cuando ya se trata de analizar estructuras buscando unos niveles de protección aceptables contra rayos, analizar el entorno de forma integral y aparte analizar pues la estructura propia a la que se está analizando, qué tipo de sensibilidades o qué equipos sensibles a todas las perturbaciones electromagnéticas eh, están en la estructura, están integrando la estructura. Con base en eso, ya se puede clasificar como un análisis integral. Es decir, no dejar mi estructura como un sistema aislado, sino tener, tener la integración del medio. Entonces aquí vemos una cantidad de sistemas en esta imagen donde pueden impactar rayos y pueden tener afectaciones por impacto directo, por impacto indirecto, propagación electromagnética y por todas esas altas energías que se manifiestan en los puntos de impacto. Aquí vemos, digamos, líneas de transmisión. Allá en ese punto también puede impactar un rayo. Y finalmente, como esto es ya una línea que está propagando una onda electromagnética de servicio, o unas corrientes en conducción de servicio, pues por ahí pueden haber inducciones o sobretensiones fuertes que se pueden reflejar en el sistema. Más adelante, en la parte de análisis de riesgo y de sistemas de protección, pues se van a ver los diferentes tipos de fuentes que propone la norma para un análisis de riesgo. Listo. En este orden de ideas vamos a empezar a repasar o analizar una cantidad de sistemas que pueden ser objeto de estudio desde el punto de vista de ingeniería, en la que se pueden presentar afectaciones por el tema de rayos o por la inducción electromagnética que se pueda presentar. Pues para este caso estamos analizando
una industria. Entonces, en una industria, digamos que el objeto o el negocio principal de una industria es la producción. La producción. En una industria hay recursos de muchos tipos, empezando por el recurso humano. Entonces, en una industria siempre va a haber personal dentro de la industria que está laborando en servicio en función de la industria para que se den todos los escenarios operativos y productivos. Entonces, en primer lugar, pues hay que buscar elementos de protección integrales para esas personas que van a estar en esas industrias. Lo segundo, una industria, su función principal es entregar productos a clientes, por lo que hay unas líneas de producción y estas líneas de producción pues tienen unos escenarios temporales bastante apretados, es decir, que las empresas o las fábricas en sus procesos productivos tienen que entregar sus productos en ciertas fechas determinadas, por lo que la producción normalmente es continua. Uno observa que hay empresas o hay industrias que trabajan los 3 turnos, es decir, que nunca paran, siempre están trabajando. Finalmente, esa producción tiene que ser también cuidada en el sentido de que esa producción puede requerir energía de tipo eléctrica. Entonces, como los equipos eléctricos y electrónicos en el tema de automatismo, todos los equipos, digamos que operan o trabajan con energía eléctrica y el rayo es un elemento natural de fuente de naturaleza también eléctrica o electromagnética, pues eso puede perturbar altamente los sistemas, inclusive llevándolo no solo a fallas momentáneas, sino a fallas temporales definitivas. Es decir, que un elemento se puede quemar y reemplazar un elemento, digamos el transformador principal de la subestación de esta fábrica. Entrar a reemplazarlo pues puede tomar mucho tiempo, bastante tiempo. Por lo que analizar ya el rayo como un elemento destructivo dentro de una industria es también poner un foco, una óptica especial en todo lo que son los elementos eléctricos y electrónicos. ¿Por qué? Porque un rayo, bien sea por impacto directo o por indirecto, por propagación electromagnética, pues puede afectar esos dispositivos. Y afectar esos dispositivos es parar la producción. Y parar la producción es perder, digamos, dinero en la industria. Pues, por ende, dentro de una industria, el segundo foco es cuidar todos los aparatos, todos los equipos eléctricos y electrónicos que están dentro de la industria para poder mantener la producción y que ellos no se vayan a dañar por la causa por un rayo que impacte aquí en la estructura o cerca de la estructura. Finalmente, otro elemento no menos importante para analizar sería la propia estructura. Entonces, miren que una fábrica pues está dentro de un cerramiento, dentro de una estructura. Otro tema por analizar es ver que cuando se dé la probabilidad o se dé el escenario de que un rayo impacte la estructura de esta fábrica, pues tampoco traiga efectos adversos sobre la estructura, es decir, que no la vaya a dañar. Y con este análisis básicamente lo que se busca es el concepto de integral, la integralidad del sistema vista desde un punto de protección frente a las adversidades de lo que estamos analizando, que son los rayos o las descargas eléctricas atmosféricas. Vamos a ir pasando por una serie de escenarios que hay que tener presentes al momento de pensar en el rayo como un efecto adverso electromagnético. Entonces aquí en esta escena tenemos digamos un apartamento, una casa, podríamos decir que de un estrato social alto. Entonces, ¿cuál es el escenario o qué sucede hoy en los hogares de estratos más altos? Es que la casa o el apartamento básicamente entra dentro de un concepto de domótica. Y la domótica es un nivel alto de automatización que se da para el confort del hogar. Entonces, en este hogar, pues uno puede encontrar equipos de telecomunicaciones,
digamos, una estación de teatro, eh, centros de cómputo, todo lo que tiene que ver con la cocina, con la instrumentación, con los equipos de cocina. Y estos elementos pues son de una adquisición o de un valor de adquisición relativamente altos. Entonces, para poner aquí en contexto un ejemplo, digamos que este podría ser un televisor, una pantalla de alta definición, de última tecnología, que en el mercado puede tener un valor de unos 30 y unos 50 millones de pesos. Entonces, que un cliente que haya diseñado su casa, haya instalado cierto nivel de automatismo dentro de su casa, y aparte de eso tenga elementos bastante costosos, pues él no va a estar muy satisfecho en el momento que se dé un escenario de descarga o de rayo y que este elemento se le vaya a quemar, que tuvo un valor alto de adquisición. Entonces, miren, aquí podemos observar, podemos mirar que tanto para un hogar que de pronto es un sistema menos robusto, pensando en otros sistemas como telecomunicaciones o subestaciones eléctricas de alta importancia, pues aquí en este momento se dan escenarios de que hay elementos de mucho valor, así sea dentro de un apartamento o dentro de una casa de estrato alto, a los que hay que tener especial cuidado en el tema de protección y de análisis de lo que pueda pasar en el caso que se dé un escenario de rayo o de impacto de rayo, siempre buscando el proteger todos los equipos eléctricos y electrónicos y la vida de las personas que están allí. Listo, en esta imagen tenemos una estructura, digamos, como unidades de vivienda. Entonces, para los profesionales en el área de la ingeniería eléctrica, sobre todo la parte eléctrica, muchas ocasiones se encuentran con el tema de diseñar instalaciones eléctricas para unidades de viviendas residenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no se tendrá un solo apartamento, sino múltiples apartamentos dentro de una edificación. Estas edificaciones pues van tomando altura con respecto del suelo. A medida que se toma altura, pues se va incrementando la probabilidad de un impacto de rayo. Y finalmente, acá hay que prestar especial cuidado en esta parte integral, en lo que tiene que ver con las personas que van a estar habitando todas las unidades de vivienda, el tema de ascensores. Digamos que no sería muy cómodo desde el punto de vista de análisis de riesgo que una persona pues vaya, esté en el ascensor, se dé un escenario de rayo, digamos que el suministro eléctrico falle o se dañe o haya un daño eléctrico y que de pronto la persona quede atrapada en el ascensor. Eso sería pues bastante incómodo y bastante riesgoso. Aquí el escenario es brindar un análisis integral para las unidades de vivienda, tanto lo que tiene que ver con la estructura, con los servicios que están entrando ahí, la parte de servicio eléctrico, de telecomunicaciones y con la seguridad en las áreas comunes de todos los habitantes de las unidades residenciales. Y aparte de eso, complementando con lo que estábamos revisando ahora, con lo que se estaba revisando ahora, lo que tiene que ver con todos los equipos eh, que se instalan en las unidades de vivienda y que pueden representar un costo bastante alto. Mm, bueno, aquí tenemos otra escena que tiene que ver con, digamos, data centers, toda la producción que se da hoy en día en los escenarios donde la producción fuerte pueden ser unidades de oficinas, donde toda la producción fuerte tiene que ver con equipos de cómputo. Un data center, equipos de cómputo, impresoras. eh, bueno, entonces aquí en este escenario entra en juego el análisis desde el punto de vista computacional.
Entonces, bien sea porque el computador es un instrumento de trabajo para una persona que está productivamente ahí, el hecho de que falle un computador o falle todo el bloque o un bloque grande de equipos de cómputo, falle el sistema, bien sea eléctrico o electrónico de las telecomunicaciones, pues es una cantidad de personas que no van a tener productividad, es decir, no van a poder cumplir sus funciones de una forma óptima. De aquí la pertinencia para el análisis en cuanto a descargas eléctricas atmosféricas, bien sea por impacto directo o por inducción electromagnética en lo que tiene que ver con los centros de cómputo. Hay que prestar bastante atención porque el hecho de que falle o se dañe un sistema pues traería eh, una, que el sistema entre en un estado no operativo. Ahora, si uno analiza, puede ser, eh, hoy en día hay equipos de cómputo conectados a nube, pero que en ciertos momentos están manejando una información bastante valiosa para el modelo del negocio, para el negocio que se tenga. Y esa información hay que cuidarla también. ¿Por qué? Porque una descarga eléctrica atmosférica, un rayo, puede dañar un equipo donde se esté guardando o almacenando cierta información de valor para la empresa y que ya vimos la forma de onda, ya estaba analizando la forma de onda que se dan en unos tiempos bastante cortos. Entonces puede ser que un sistema mal dimensionado, mal analizado, haga que se dañe un computador, un sistema, un servidor, donde se esté almacenando información bastante valiosa para lo que tiene que ver con el negocio. De aquí la importancia para este otro tipo de sistemas eh, de analizar de forma integral la parte de data center, call center y donde hay oficinas con bastantes equipos de cómputo. De aquí pasamos a la parte de energías. Hoy en estos tiempos se está desarrollando bastante el negocio de toda la canasta energética con lo que tiene que ver con la energía, tanto energía eólica como energía solar, pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces, todo lo que tiene que ver con energía, ya sabemos que el rayo es de naturaleza eléctrica y todo lo que involucra energía, pues va a tener, digamos, especial cuidado, hay que prestarle especial atención por el hecho de que se pueden presentar sobretensiones fuertes en los sistemas que finalmente lo que están dañando es el aislamiento del dieléctrico de estos sistemas, lo que puede hacer que colapse. Entonces, en el mundo ya hay un desarrollo muy fuerte de lo que es el sistema solar. Para el caso colombiano, hasta ahora pues estamos entrando en la dinámica de lo que tiene que ver con las granjas solares. Entonces ya en Colombia estamos viendo a medida, digamos un paso un poco más lento, pero cómo se van inaugurando o van entrando en operación nuevas granjas solares, pues que tienen unas dimensiones o unas áreas eh, de influencia bastante grandes. En esas áreas de influencia bastante grandes pues, se acomodan todo lo que son los paneles solares. Estos paneles solares pues se integran toda su energía a una subestación eléctrica y esa subestación eléctrica pues se va a conectar a una línea de transporte de energía y por esa línea de transporte eh, pues, se va a despachar el flujo de potencia activa y reactiva hacia los puntos de distribución o hacia otra subestación que lo acople. Entonces, estos sistemas muy típicos, muy normales, pues miren que se puede o podemos mirar acá en analizar en esta gráfica, que los sistemas no están tan elevados para el caso de la energía solar, pero queda un campo abierto, un área bastante influenciable por el tema de descargas eléctricas atmosféricas. Aparte de eso, de que pueda impactar un rayo directamente en el sistema solar y pues traer daños, consecuencias desastrosas para el propio sistema.
Lo otro es la influencia en la línea de transmisión. Es decir, las líneas de transmisión normalmente en la parte superior tienen un hilo de guarda, un hilo de protección destinado, diseñado principalmente para que ahí pueda impactar un rayo. Ese rayo puede impactar en ese cable de guarda, puede haber una tensión inducida en un cable de fase. Esa tensión inducida va a hacer que se genere una sobretensión en el sistema y esa sobretensión en el sistema pues va a terminar en las subestaciones, donde están todos los equipos o toda la estructura del equipo que está administrando toda la energía de la granja solar. Por lo que en todo el desarrollo de, de la parte de energía alternativa hay que prestar especial atención en los análisis integrales, tanto en analizar los riesgos, analizar los escenarios y finalmente buscar los mejores sistemas de protección que sean respaldados por las normativas. Listo, aquí vemos también el desarrollo de la parte de energías alternativas o energías llamadas renovables y es la parte eólica. También tenemos un fuerte desarrollo a nivel mundial de la parte eólica en otros países. Para el caso Colombia, en La Guajira se tiene el Parque Gepirachi, que es como el primer laboratorio eólico que se dio en Colombia. Este parque pues está adjudicado a la empresa EPM y allí aparte pues de que ha tenido una generación, ha servido de laboratorio. ¿Por qué ha servido de laboratorio? Para tener monitoreo de cómo es el comportamiento del viento en la zona. Con esos monitoreos y con esos estudios, ahorita en este momento, en estos tiempos en Colombia, se están dando los escenarios de nuevos parques eólicos en el desarrollo en la parte de La Guajira, es donde está identificado el mayor potencial de viento para Colombia. Entonces, para el caso del desarrollo eólico, pues tenemos acá una turbina eólica con unas aspas. Básicamente el desarrollo tecnológico que se ha dado en la parte eólica eh, tiene que ver con la altura. O sea, aparte de la tecnología, que se ha desarrollado mucho, pues la tecnología interna de lo que es el generador, desde el punto de vista eléctrico, la altura, la altura de, digamos, de esta torre eólica ha ido creciendo. O sea, a medida que crece la altura, alturas de 100, 150 metros, 200 metros, pues esas alturas hacen que tanto la torre central, el eje central de la torre, como las aspas del generador eólico, pues tengan unas alturas considerables, lo que le hacen un punto muy probable de impacto de un rayo, un punto bastante eh, probable donde pueda impactar un rayo por la altura. Hay una relación directa con la probabilidad. Entre más alto sea el elemento que uno esté analizando, o el elemento que esté bajo influencia de nubes de tormenta, pues va a ser un punto mm, bastante probable donde pueda impactar un rayo. De ahí, pues viene el sistema o los sistemas de análisis y de protección, donde, digamos, aquí se tiene en cuenta, en consideración, que la propia estructura tenga las suficientes capacidades para drenar una corriente elevada de rayo. Ya había mencionado un poco la parte de rayos en cuanto a la polaridad positiva y la polaridad negativa de nube a tierra. En polaridades negativas de nube a tierra se pueden tener magnitudes de forma de onda de la primera corriente de retorno de hasta 200 kiloamperios. El hecho de que hasta 200 kiloamperios puedan impactar un generador eólico de estos, eh, eso quiere decir que este generador en el desarrollo de los materiales debe ser autosuficiente en cuanto a la protección, que tenga toda esa capacidad de drenar esas corrientes de rayo. ¿Y por qué, digamos, este sería el escenario? Porque finalmente no se puede poner una torre aquí, enseguida de esta torre eólica, una torre que me haga un sistema de protección. Que entraría en juego, digamos, los costos del sistema.
Y aparte de que hay una connotación que esto traería como una contaminación visual al escenario, pues llenar de torres para sistemas de protección, un parque eólico, pues no tendría mucho sentido. De ahí el desarrollo fuerte en la parte eólica en cuanto a descargas eléctricas atmosféricas tiene que ver con todo mm, el tema de desarrollo de materiales para que al momento de que un rayo impacte tenga toda la capacidad de ser drenado a tierra y finalmente el generador eólico no se ve afectado, no se ve dañado. Ahí viene todo el estudio para Colombia de los nuevos parques eólicos que van a entrar en un futuro corto para analizarlo de forma integral contra el tema de descargas eléctricas atmosféricas, entendiendo que Colombia, como se había observado en el mapa mundial, Colombia es un país con una alta actividad eléctrica atmosférica. Aquí viene la parte de telecomunicaciones. Normalmente las telecomunicaciones o las antenas, estas torres con antenas de telecomunicaciones, normalmente se ubican en sitios remotos o sitios lejanos y son desatendidas. A pesar de que esto tenga un cuarto de control donde estén todos los equipos que están monitoreando el sistema y también que le están brindando la energía al sistema de antenas o de telecomunicaciones, eh, se considera como los típicos sitios desatendidos. Es decir, que no va a haber ningún personal aquí en este punto pendiente del sistema, sino que más bien cuando algo sucede, esto va a enviar una señal a algún punto, a algún cuarto de control remoto, y allí pues las personas se tienen que desplazar y atender. Al ser un sitio desatendido y otra condición de que está bastante alto, normalmente uno puede encontrar torres de comunicaciones de 60, 70, 100 metros de altura. Eso hace que al estar a 100 metros de altura esté bajo la influencia de nubes de tormenta. Al estar bajo la influencia de nubes de tormenta y ser más alta que incluso los árboles que están alrededor, deben ser más altos. La torre de comunicaciones puede ser más alto que eso. Al estar en esa influencia lo hace como un punto altamente probable para que un rayo impacte. El hecho de que un rayo impacte en telecomunicaciones, hay equipos mucho más sensibles. Digamos que ha sido una diferencia un poco en análisis de lo que tiene que ver con equipos eléctricos y equipos electrónicos. En ocasiones los equipos eléctricos tienen una mayor rigidez dieléctrica y tienen una mayor robustez. Es decir, que pueden ser tolerables ante ciertas magnitudes de corrientes, tanto para impactos directos como para impactos acoplados electromagnéticamente. Pero si venimos a hablar de telecomunicaciones, en telecomunicaciones tenemos muchos equipos que son electrónicos y esos equipos electrónicos pues son bastante sensibles. Y al estar esos equipos bastante sensibles, eh, los hace muy vulnerables o bastante vulnerables a corrientes de rayo, bien sea de tipo directo o por acoples electromagnéticos. Por lo que estas torres de telecomunicaciones también hay que prestarles bastante atención o bastante cuidado al momento de hacer un análisis por el tema de rayos. Hay que analizar de forma integral todos los equipos sensibles que están ahí, la zona, cómo se está comportando la zona o cómo ha tenido el comportamiento de la zona en cuanto a descargas atmosféricas y cómo sería el análisis de riesgo y los posibles sistemas de protección para que este elemento continúe siendo desatendido y en caso de que un rayo golpee, pues vaya de forma segura esa corriente a tierra y no tenga afectaciones por el tema de rayos. Aquí tenemos finalmente la parte de industrias de tratamiento de agua. Esto también es un desarrollo fuerte que se está dando a nivel mundial y en el país.
es tomar aguas de ríos que están bastante contaminados, hacerle un tratamiento y después retornarla, digamos, con una calidad superior a la que entró. Entonces, todo lo que tiene que ver plantas de tratamiento de agua, hay que prestar especial cuidado, especial atención en la forma de análisis integral de todas las unidades de trabajo que se puedan tener ahí. Esto para seguir manejando el concepto integral, es decir, si tenemos el punto 3, este punto 3 acá, deberíamos integrar todo con el análisis del punto 1 y de este punto que está aquí 2. ¿Por qué? Muy seguramente si esto es la subestación eléctrica de toda la industria, acá en este cuarto 1, esta subestación eléctrica pues está entregando energía eléctrica a todos los sistemas. Caso que se dio una falla por una descarga de un rayo, pues podría, bien sea por corriente, sobre tensiones conducidas por líneas o por acoples electromagnéticos, tener efectos adversos en otros puntos. Aquí vuelve y juega el tema de lo integral. Analizar de forma integral y ver de dónde son los puntos que se tienen conexiones eléctricas o de telecomunicaciones con otros puntos para analizar que por ahí, por esas redes, se pueden viajar ondas perjudiciales que pueden afectar los sistemas. Bueno, los invito a continuar con los otros módulos para ir desarrollando la temática.